desempeñar fielmente los deberes del cargo que se me ha conferido. Martes 22 de julio, 7:21 de la noche, ingresa el defensor del pueblo. La noche de ayer, el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, decidió dar una conferencia de prensa horas después de que la Fiscalía ingresara a su sede institucional en busca de todas las pruebas y documentos que den respuesta de cómo se designó al presidente de la Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos. Voy a dar lectura a un comunicado de la Defensoría del Pueblo. Defensoría del Pueblo respalda el trabajo desarrollado por la Comisión Especial para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia y aclara versiones que pretenden tergiversar la verdad. Hablan de carácter punible. El defensor del pueblo tuvo que hablar tras ser cuestionado por liderar la comisión especial que evaluó al actual presidente de la Junta Nacional de Justicia, quien hoy afronta un futuro incierto por la denuncia de agresión psicológica en agravio de su ex esposa hace 14 años. La postulación del señor Gino Augusto Tomás Ríos Patio cumplió con todos los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Se verificó que el postulante Gino Augusto Tomás Ríos Patio no tenía ningún proceso vigente a la fecha de evaluación y el de violencia familiar en específico se encontraba en estado de archivo definitivo. En su entrevista como postulante a la Junta Nacional de Justicia en octubre del año pasado, a Gino Ríos sí se le preguntó sobre la denuncia de violencia psicológica en su contra, y esto fue lo que respondió. Tiene dos casos además de violencia familiar contra la señora Hildemeister Ducato Obdulia. ¿Qué tiene que decirnos? Ella es mi ex cónyuge y yo tengo el registro del CIAF, del Ministerio Público, en donde efectivamente aparecen dos casos. Uno es mi demanda de divorcio, que yo soy el demandante, eso aparece en el registro, y que fue reconvenida, la demanda civil. Una demanda civil de violencia psicológica que hoy crea un debate en torno a la permanencia o vacancia del presidente de la Junta Nacional de Justicia. Silvana Huiza, abogada y ex fiscal especializada en violencia familiar y contra la mujer, explica la naturaleza jurídica de esta demanda. No, eso es totalmente falso. Eso de ninguna forma es una sentencia condenatoria. Ese es un tema de familia civil que tutela, previene, protege a la víctima. Ahí en paralelo se debió iniciar paralelamente un proceso penal donde se determine la sanción y condena para esta persona. Pero eso no existió, no hay. ¿Por qué? Porque en el 2011 no se consideraba estos hechos como un delito. El 20 de mayo del 2011 se emitió la sentencia consentida a Gino Ríos por maltrato psicológico. Esta fue evaluada con la entonces ley vigente de violencia contra la mujer, la 26260, que tenía otro tipo de fundamento. Antes de la ley 30364 existía la ley 26260, pero la 26260 era un poco limitada. ¿Cuáles eran los casos fijos que llegaban a un proceso penal? La violencia física, no violencia psicológica. Eso no equiparaba pues para un delito. La sentencia que se dio en aquel entonces es una sentencia declarativa, preventiva, para proteger a la víctima. Es decir, la denuncia de violencia psicológica contra Gino Ríos no correspondería a una sentencia condenatoria de acuerdo a la ley 26260 con la que se juzgó. Pero un detalle importante en medio de este debate estaría en el año de creación de la Junta Nacional de Justicia y su ley orgánica, pues para el 2019 ya existía una nueva ley de violencia contra la mujer, la 30364, diferente con la que fue juzgado Gino Ríos.
Defensor, si la sentencia de Gino Ríos por violencia familiar fue emitida en el 2011 y consideramos que la creación de la JNJ fue en el 2019, entendiendo que las leyes se rigen hacia el futuro y no son retroactivas, ¿este cuestionamiento contra Gino Ríos carecería de sustento? Sí, en lo personal, ¿no? Considero que a veces hay desconocimiento y es normal que haya desconocimiento, uno nunca sabe todo, ¿no? Pero cuando hay ignorancia supina para meter una narrativa falsa, para perjudicar la imagen de un presidente de una institución tan autónoma como es la Junta Nacional de Justicia, me resulta preocupante. En medio de este debate, parlamentarios han solicitado a la vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia iniciar el procedimiento de vacancia contra Gino Ríos. Al respecto, también se ha respondido con la ley. Lo que dice la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia cuando habla de hechos punibles. No habla de temas que sean de carácter civil o de otra naturaleza. Hablan de carácter punible. Cuando hablamos de condena, hay un tema de carácter penal. Y en el presente caso, no existe eso. El artículo 11 de la Ley de la Junta Nacional de Justicia, y se refiere a una ley en específico que se dio el año 2015. Entonces, ¿cómo podrías aplicar la ley del 2015 con un caso del 2004 que inicia el 2008 y termina el 2011? ¿Cómo se podría aplicar? Eso, o sea, nuestra actuación de la Defensoría, de la Comisión Especial ha sido prolija, limpia, transparente, y no vamos a permitir que por fines oscuros vayan, digamos, a enlodar un trabajo. Este es el escenario del debate, por un lado, entre el principio de legalidad y retroactividad, y por otro, de la interpretación muchas veces alterada y conveniente de las leyes. Los próximos días son los que definirán el futuro de la Junta Nacional de Justicia. Así que lean bien la norma y que la interpreten mejor. Bueno, lo que está haciendo, evidentemente, la oposición a la Junta Nacional de Justicia, que ha tomado decisiones que no le gustan a aquellos que hoy controlan el Ministerio Público, ¿no? Los grandes titiriteros detrás de Delia Espinosa, que no es para nada una figura estable. A ella la sostiene todo el poderío caviar ahí en el Ministerio Público. Y como la Junta ha tomado una decisión respecto del caso de Patricia Benavides, que también, evidentemente, tiene muchas cosas que responder. Y hay muchas sombras sobre su gestión, sin ninguna duda. Pero eso no quita el hecho de que fue juzgada por la anterior Junta Nacional de Justicia de una forma irregular, ilegal. Este proceso expedito, apresurado, ¿no? Premuroso que tenían los caviares ahí instaurados, liderados por Aldo Vázquez y compañía, era tratar de colocar la mayor cantidad de jueces y fiscales afines para poder desde allí demoler a los candidatos que les eran incómodos y tratar de abrirle la mayor cantidad de investigaciones a aquellos que eran incómodos para esta cúpula de poder. Como hay ahora una nueva junta que ha sido elegida por una comisión independiente liderada por el buen Josué Gutiérrez, con quien yo he discrepado antes. Él era congresista de Ollanta-Humala, hemos debatido muchísimo en el pasado, pero que hoy está haciendo un trabajo diligente y está defendiendo la decisión de esa comisión que nombró la Junta Nacional de Justicia. En este caso tienen razón. Y claro, es un tema delicado porque se agarran de la violencia contra la mujer. Lo que hubo fue maltrato psicológico, que es muy diferente de violencia contra la mujer. Sí hay grados, sí hay diferentes tipos de agresiones a la mujer. El maltrato psicológico, con la anterior ley, cuando fue juzgado por esto, efectivamente, Gino Ríos, la 26
260, esto era considerado una falta. No hay un proceso penal, no se abrió un proceso penal. Ahora sí, a partir de noviembre del 2015, existe la ley 30364, donde sí se puede considerar el maltrato psicológico como un hecho punible. Pero no puede ser retroactiva, pues, el análisis de la vacancia de Gino Ríos. Se tiene que aplicar la ley vigente y nada más. Pero bueno, ahí está la pugna y la búsqueda por el poder y seguiremos aquí expectantes para tenerlos bien informados al respecto.